Rosa es una mujer de 55 años que convive con Juan, su marido, y con Ana, su única hija de 27 años. Al parecer, el comportamiento de Rosa está generando mucha tensión en la familia, pues Ana explica que su madre va reclamando continuamente la atención de ellos, tanto de ellos como de los amigos y conocidos. En muchas ocasiones, Rosa utiliza el chantaje emocional para que le hagan caso o hagan lo que ella quiere. Pues si no lo consigue, comienza a llorar desconsoladamente y les acusa de no quererla. Además, según Juan, de todo hace un drama. Por ejemplo, hace unos días quería comprarse un vestido, pero no lo encontró en el color que ella quería. Y al llegar a casa, lo explicó con tono y expresión dramática, gritando y verbalizando que qué iba a hacer ahora. Su familia se esfuerza por cumplir con sus demandas para evitar los berrinches que ella les hace. El caso de Rosa muestra un claro ejemplo de personalidad histriónica. Las personas con este perfil de personalidad necesitan ser el centro de atención y por ello intentan hacerse notar y buscar la atención de los demás de una forma exagerada. Sus conductas van encaminadas a conseguir su objetivo principal, que les hagan caso. Al mismo tiempo, demandan apoyo continuo y necesitan la aprobación de los demás. Ahora, a medida que los rasgos que te mencioné van cobrando mayor y mayor intensidad, entonces podemos hablar de un trastorno de personalidad histriónico propiamente configurado, que generalmente no afecta a la capacidad de la persona para funcionar adecuadamente en un ambiente social o laboral superficial, pero sí que a menudo origina problemas en las relaciones interpersonales, principalmente las más íntimas. En este video me enfocaré en los síntomas que caracterizan un trastorno de personalidad, el proceso por el cual se diagnostica a una persona y por qué es difícil el proceso de consejería. Si quieres saber qué son los trastornos de personalidad y los tipos de trastorno de acuerdo a los 3 grupos en los cuales se les divide, además de las causas, mira los videos anteriores de esta serie. Ve al canal Servicios de Consejería y Salud Mental, el de la mariposa de colores. Por cierto, si aún no te has suscrito, te animo a hacerlo y darle clic a la campanita para recibir notificación cuando los videos son publicados. Hola, soy Vionet Ramírez, consejera profesional con licencia en el estado de Colorado. Los rasgos de personalidad representan patrones de pensamiento, percepción, reacción y relación que se manifiestan relativamente estables a lo largo del tiempo. Se dice que hay un trastorno de la personalidad cuando estos rasgos son tan prominentes, rígidos e inadaptados que deterioran el funcionamiento laboral o las relaciones interpersonales del individuo. Estas inadaptaciones sociales pueden causar malestar significativo en las personas con trastornos de la personalidad y en aquellos que les rodean, o sea, los más íntimos a esta persona. Para las personas con trastorno de la personalidad, a diferencia de muchos otros que buscan ayuda profesional, la angustia causada por las consecuencias de sus comportamientos socialmente inadaptados suele ser la razón principal por la que buscan tratamiento, más que por el malestar que sienten con sus propios pensamientos y sentimientos. En palabras más sencillas, te lo digo así. Las personas con trastornos de personalidad no buscan ayuda por su propia iniciativa al darse cuenta que tienen un problema. En la mayoría de los casos, buscan ayuda profesional porque cometieron una falta y las autoridades le requieren que busque ayuda. Van también porque su pareja o su cónyuge les pide que busquen ayuda, si no, su relación romántica o el matrimonio termina. En fin,
buscan ayuda debido a las consecuencias de sus acciones y no porque reconozcan que tienen un problema. No buscan voluntariamente la ayuda profesional, ¿ok? Por eso mismo, los profesionales inicialmente deben apuntar, su objetivo es que los pacientes vean que sus rasgos de personalidad son la raíz del problema. Alrededor del 10% de la población general y hasta la mitad de los pacientes psiquiátricos en las unidades hospitalarias y clínicas tienen un trastorno de la personalidad. En general, no hay diferencias claras en términos de sexo, clase socioeconómica y raza, así que cualquiera lo puede tener. Según el DSM-5, los trastornos de la personalidad son principalmente problemas con la identidad propia y el funcionamiento interpersonal. Esas dos cosas básicamente. En cuanto a los problemas con la propia identidad, estos pueden manifestarse como una imagen propia inestable. Por ejemplo, las personas fluctúan entre verse a sí mismas amables o crueles. Además, con inconsistencias en sus valores, sus metas y su apariencia. Por ejemplo, las personas son profundamente religiosas en la iglesia, pero profanas e irrespetuosas en otras partes. Cambian, ¿verdad? En cuanto a los problemas de funcionamiento interpersonal, estos normalmente se manifiestan como incapacidad para desarrollar o mantener relaciones estrechas o sensibilidad hacia otros también. Por ejemplo, la incapacidad de sentir empatía. No sienten dolor al ver el sufrimiento que muchas veces ellos causan en los que les rodean. Además, las personas que tienen trastornos de la personalidad suelen ser incongruentes y confunden y frustran a los que les rodean. Y esto incluye a los profesionales que les atienden. Estas personas pueden tener dificultades para reconocer los límites entre ellos y los demás. Su autoestima puede ser inapropiadamente alta o muy baja. Pueden tener estilos de vida inconsistentes, desprendidos, demasiado emocionales, abusivos o irresponsables cuando actúan como padres, lo cual puede provocar problemas físicos y mentales en su cónyuge o sus hijos. Las personas con trastornos de la personalidad no reconocen que tienen problemas. Por el contrario, muchas veces piensan que los demás son los del problema y no ellos. Ahora, platiquemos un poquito acerca del diagnóstico de un trastorno de personalidad. Como lo he dicho a lo largo de esta serie, es muy difícil diagnosticar a una persona con un trastorno de personalidad. No existe aún y no sabemos si algún día existirá algún tipo de examen o imagen que nos diga si una persona tiene o no un trastorno de personalidad. El punto es que es muy difícil para los profesionales. Si es difícil para ellos, entonces lo es mucho más para los demás y para ti y para mí. Así que tú y yo no podemos estar diciendo así por así que alguien es antisocial, narcisista, etc. De acuerdo al manual DSM, la versión 5, hay ciertos criterios clínicos que los profesionales deben utilizar a la hora de realizar un diagnóstico. Para tu información te compartiré en breve ese proceso de diagnóstico. Empiezo diciendo que en el campo de la salud mental existen profesionales especializados en esta área que disponen de herramientas de diagnóstico más sofisticadas y empíricamente rigurosas para realizar esta evaluación y entonces poder emitir un diagnóstico. Así que también hay especialistas para diagnosticar. Es así que cuando los profesionales sospechan que una persona tiene un trastorno de la personalidad, ellos evalúan las tendencias cognitivas, o sea, la manera de pensar, las afectivas, las interpersonales y sus conductas, utilizando criterios diagnósticos muy específicos. En palabras más sencillas, Violet, pues déjeme decirle que analizan la manera de pensar, el manejo de las emociones, cómo son sus relaciones interpersonales y las conductas de la persona. También se analiza el patrón de inicio temprano del trastorno y para esto se rastrea al menos hasta la adolescencia o la adultez temprana para ver dónde iniciaron esos síntomas. Además,
deben excluir otras posibles causas de los síntomas. Por ejemplo, que la persona tenga otros trastornos de salud mental, como por ejemplo que la persona tenga depresión, ansiedad, etc. Descartan también que la persona consuma sustancias, marihuana, cocaína, algo así, o que haya tenido algún traumatismo encefálico, o sea, un golpe en la cabeza. Debido a que muchos pacientes con un trastorno de personalidad desconocen su enfermedad, los profesionales necesitan explorar la historia clínica de los médicos que han tratado a estos pacientes en el pasado, o sea, que los han visto previamente. Otros profesionales también, otros psicólogos, consejeros, miembros de la familia, amigos u otras personas que tienen contacto con ellos o que han tenido contacto cercano. De esta manera, entonces, podrán obtener una retrospectiva del paciente y determinar los elementos familiares, ambientales y personales que son relevantes para el proceso de hacer un diagnóstico. ¿Ves? Toma tiempo esto. Como puedes ver, el proceso no es sencillo ni simple. Toma tiempo y requiere mucho conocimiento por parte del profesional que lo hace. Aparte del proceso de diagnóstico difícil, es también importante que tomemos en cuenta lo difícil que es el proceso terapéutico. De muchos he sabido que en el campo de la consejería se dice que es difícil trabajar con personas con un trastorno de personalidad. Tristemente es común, aunque de cierta manera es comprensible escuchar a los terapeutas contar sus experiencias intentando ayudar a aquellos con un trastorno de personalidad. Personalmente, he tenido colegas que incluso han tenido experiencias un tanto difíciles con algunos de sus pacientes. Y recuerdo a un colega que tuvo un desacuerdo con un paciente. Terminó la sesión. Luego, cuando termina su jornada de trabajo, mi colega sale al estacionamiento por su vehículo y lo encuentra sucio. Alguien vino y le quebró un cartón de huevos encima. Alguien que no aceptó un no por respuesta. Alguien que no supo controlar sus impulsos. Ya te imaginarás quién fue. Como puedes ver, realmente es difícil para el consejero lidiar con estas personas. Además, el cambio es tan lento. Es difícil ver cambios. Por eso muchos consejeros dudan de que las personas con un trastorno de personalidad puedan cambiar algún día. Más aún debido al estilo relacional severamente comprometido de algunos trastornos de personalidad, como los trastornos por evitación, los paranoide o antisocial, se explica por qué estas personas raramente se encuentran en la oficina de un terapeuta para pedir ayuda. Trágicamente, algunas características de los trastornos de personalidad los hacen particularmente resistentes a la sanidad. Por ejemplo, un alto nivel de defensividad, o sea, no aceptar la situación, falta de autoconocimiento, temor a otros, una autoaversión. En la mayoría de los estándares, humanamente hablando, aquellas personas con trastornos de personalidad son candidatas muy pobres para recibir consejería. Aun cuando hemos visto lo difícil que es diagnosticar y ofrecer atención terapéutica, eso no quiere decir que no exista tratamiento. Definitivamente lo hay. En el siguiente video me enfocaré en el tratamiento. Y para finalizar creo necesario decir que las personas con trastornos de personalidad no deberían ser llamadas por su etiqueta de diagnóstico. Por ejemplo, ella es borderline, es que aquel es antisocial. Cuidado con los narcisistas, dicen por ahí. No, esas etiquetas son deshumanizantes, excluyentes y farisaicas. Repito que los diagnósticos de psicopatología se reservan para las personas con entrenamiento para hacerlos. Así que sugerir que una persona tiene un trastorno de personalidad sin el entrenamiento requerido es irrespetuoso, es grosero y aún podría ser difamatorio. Incluso si tenemos razón al ver algunas cosas. Debemos actuar entonces con misericordia, como lo pide el consejero de consejeros. En verdad les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicieron. Así dice Mateo 25:40.
Entre más sano y maduro se vuelva el pueblo de Dios, más desarrollará la capacidad de ser un contenedor para la psicopatología y la disfunción de otros. Recuerda que es necesario cambiar nuestra manera de pensar para entonces cambiar nuestra manera de vivir. Piensa diferente y vivirás diferente. Hasta la próxima.